sí, quiero dar la bienvenida al moderador y los ponentes que nos van a acompañar en esta siguiente franja. Así que, sin más dilación, quiero darle la bienvenida e invitarle a subir al escenario a Daniel Gozlan, es Country Manager de Spain de Augury, que es precisamente el patrocinador de esta sala de Digital Business. Así que si nos quieres acompañar en el escenario, bienvenido y muchísimas gracias. Ya puedes tomar asiento. ¿Me pondré aquí? Allí. Me voy a poner aquí. ¿Aquí? Vamos a dar la bienvenida también a Joshua Rolatorre, que es Senior Media y Precision Marketing Manager de Pernod Ricard. Bienvenido también. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, Daniel, aquí. me pongo yo ahí. ¿Aquí? Magali Rey estoy Dintrans, bien, ¿no? que es directora de marketing de Mil Anuncios Adevinta Spain. Bienvenida también. A Magalí, que me lleva la suya. A Miguel Ángel Migueles, que Dejo el está de agua. Strategy de Gracias. Martech en Grupem, Ya me la que quería. ya repite, ya estuvo con nosotros ayer. Bienvenido de nuevo. Nuria Jiménez es directora de Data and Digital Marketing de Europe de Coca-Cola Company. Bienvenida también. Y por último, es una amplia mesa, como estáis viendo, a Rafael Martínez, Chief Digital Officer de Equimedia. Bravo, bravo. Pues ahora sí, teniendo esta Buenos días, mesa ¿cómo estás? redonda tan amplia, no les robo más tiempo. Empezamos ya, así que muy atentos y después, como decíamos, si tienen preguntas, se las trasladaremos. Adelante. Bueno, antes de dar paso a la mesa redonda, quería dar un especial agradecimiento a toda la organización de la IAB. Es el primer año que patrocinamos este evento en esta sala Digital Business y la verdad es que la experiencia está siendo maravillosa. Hay un equipo humano detrás espectacular y de grandes profesionales. Nos hemos sentido arropados, apoyados, nos han acompañado en cada uno de los detalles con el máximo mimo. Os pido perdón por las últimas improvisaciones, que además la han afrontado con una sonrisa siempre en la cara y aportando todo su mejor ánimo. Así que seguro que repetimos y muchas gracias porque este evento está siendo espectacular. Y solo hay que ver la que está cayendo fuera y las salas llenas, así que dice mucho. También daros las gracias a todos los invitados a la mesa redonda. La verdad es que me tenéis nerviosito porque vaya nivelazo que hay de perfiles. Así que nada, antes de dar paso a la mesa y daros la palabra a vosotros, quería daros un poco de contexto de qué vamos a hablar en la mesa redonda, ¿no? Desbloqueando la confianza del consumidor, y eso que estamos ya bien revenidos y nos han abusado un poco con todo el tema de la data, con todo, las regulaciones cada vez son más estrictas. Me falta, perdona, el mandito. Eso. Gracias. Y ahora, pues hay que ganarse la confianza de los consumidores. Y en especial vamos a hablar un poquito de la Zero Party Data, ¿vale? Bueno. Hace poco, supongo que estaréis ya familiarizados con este gráfico, y Marketer lo publicó, donde aparecen los 4 principales navegadores de Internet, Chrome, Microsoft Edge, Firefox y Safari, donde actualmente ya el 37,1%, que es el peso que tiene Firefox y Safari, ya son navegadores cookieless. Y lo que está removiendo un poco ahora toda la actualidad es la última comunicación de Google, en la que nos ha comunicado que no va a eliminar las cookies, pero va a habilitar una nueva funcionalidad de cara a los usuarios que le va a permitir elegir si son rastreados o no. Entonces, ¿va a eliminar las cookies? No, pero van a dar acceso a los usuarios a si quieren que les rastreen o no. Esto pasó, no sé, los que tengáis iPhone, yo tengo iPhone, en la versión 14.5 de iOS también pasó lo mismo. Nos dieron a elegir si queríamos ser rastreados o no. Y el dato es abrumador. Más del 75% de los usuarios de iPhone decidimos que no nos rastreen. Después de una encuesta, al lanzar este comunicado, una encuesta muy potente que se ha lanzado en Estados Unidos, el 83% de los usuarios de Chrome contestaron que no querrían ser rastreados. Esto nos deja esta nueva situación en un futuro muy próximo, cuando esto se habilite, que el 87% total de los 4 principales navegadores serán cookieless. ¿En qué posición nos deja esto? Pues básicamente que el cookie consent estará en manos de los usuarios. Y creo que han hablado y han dado ya su opinión en estas encuestas. Esto es a lo que nos vamos a enfrentar.
Vamos a ver si estamos preparados o no, ¿no? Un breve repaso a los distintos tipos de data que tenemos en el mercado. No voy a dar ahora ninguna clase teórica de lo que son los tipos de data, simplemente repasarlos. First Party Data, datos recogidos directamente por los usuarios, generalmente están en los Wallet Garden. Second Party Data, obtenidos directamente de otras empresas, donde fueron recolectados como First Party Data. Y Third Party Data, recogidos por entidades que no tienen una relación directa con el usuario. Pero hay un gran desconocido que está empezando a emerger y en los que soluciones como Guri nos estamos apoyando mucho, que es la Zero Party Data. ¿Qué es la Zero Party Data? No es ni más ni menos que data autodeclarada directamente por los usuarios de una forma proactiva e intencionada. Y muy importante, sin incentivar. ¿Cómo se hace? ¿Qué herramienta se usa? Encuestas. Tan fácil como lanzar encuestas donde son 100% respetuosas con la privacidad del usuario y que nos aportan datos súper relevantes y muy precisos y, súper importante, escalables de parte de los usuarios. ¿Qué tipo de preguntas se pueden lanzar? Os voy a presentar 4 bloques. Datos de preferencias, pues preferencias de producto, de servicio, de comunicación. Aquí tenéis un ejemplo. Las respuestas suelen ser duales, sí y no, o se pueden complejizar un poquito más. Intenciones de compra, muy importantes, son datos súper relevantes de cara a targetizar a nuestra audiencia, ¿no? Intereses de productos, suscripciones de servicios, lista de los deseos. Yo ahora estoy con la crisis de los 40, me ha llegado a los 43, y estoy ahora con el golf, que es que estoy como loco, ¿no? Entonces, pues sí, pues estoy deseando que me salga una encuesta de esta. ¿Te gusta el golf? Pues sí, sí, sí. Contexto personal. Etapas de la vida. No es lo mismo estar en un momento en el que estás acabando la carrera, empezando a estudiar, te vas a casar, acabas de tener un hijo. Yo tengo 4, imaginaos las noches que paso. Composición del hogar. Pues eso, no es lo mismo vivir soltero, vivir con tu novia o estar viviendo con tu suegra, ¿no? Objetivos de salud y bienestar, hobbies, intereses. Y luego, muy importante, preguntas de ¿cómo quieren relacionarse los usuarios con las marcas? Preferencias de personalización, canales de comunicación, relevancia de contenido. Es decir, como veis, preguntas muy precisas, respuestas también muy precisas y muy relevantes y, sobre todo, que pueden ser escalables. ¿Cuáles son las ventajas? 4 fundamentales. Confianza, porque mantenemos siempre la privacidad del usuario. Precisión, relevancia de los datos, como hemos comentado. Escalabilidad y es future proof. No vamos a depender de la decisión de nadie para que esta solución funcione. Bueno, dicho esto, no os quiero robar más tiempo porque lo que quiero es exprimir bien vuestro conocimiento aquí, que lo compartéis con la sala. Y lanzo la primera pregunta. ¿Estamos preparados para la nueva era de la publicidad a nivel de mercado español? Venga, ¿quién se anima? ¿Nuria? ¿Quieres que nos pongamos? Sí, nos vamos a poner aquí en medio, si os parece. Sí, Perdonad que os he pedido antes no tapar la pantalla. Nada más. Y así Intentando que no mueras. estamos más juntitos. ¿Así? Toma, Joshua. Perdón. Vale. Esto suena mucho. Pues Nuria, ¿qué opinas? Me repite Estamos- la pregunta. Estaba intentando salvar la vida y me he despistado. Digo Al que barco. a la luz de la fase en la que estamos viviendo, ¿cómo crees que el mercado español está afrontando este cambio? Esto está en streaming, ¿no? Estamos muy preparados, esto fluye. Yo creo que la industria ha estado jugando y digital y cómo lo abordamos es especialmente dada a jugar, lo que en nuestra casa, por lo menos en la mía, se llama Test and Learn, antes de empezar a escalar. Yo creo que el paso que muy pocos han dado es escalar y decir, hoy es el día en el que, con independencia de lo que diga Google, con independencia de lo que haya dicho Safari hace años, decido que mi actividad publicitaria es cookieless. Y yo creo que muy pocos, no voy a decir 100% porque seguro que hay alguien que sí, han hecho ese paso para nuevamente jugar y probar cuál es la repercusión.
Así que te diría, estamos preparados para empezar a escalar cuando eso pase. Pero ahora mismo la barrera realmente es porque sí que hay una pérdida real del approach que tenemos en todas y cada una de nuestras casas, ya sea por eficiencia, ya sea por precios, ya sea por alcance o simplemente por el pacing de una campaña, ¿no? Entonces, creo que todavía faltan algunos elementos para decir que la industria está preparada para pasar de un modelo sin cookies a un modelo 100% sin ellas. Yo creo que aún falta, pues eso, el saltar sin la... ¿Cómo se llama? La net. La red. ¿Está? La red. La red. Muy bien. Magalí, Vale. cuéntanos. Este tema, a ver, lo primero, yo ni sé de data, ni sé de cookieless, ni sé de privacy, ¿vale? Eso que quede súper claro. Eso es Yo lo vengo mejor. aquí Tienes una vida mucho más sencilla. a contar mi peli de que me he tirado mucho, los últimos 2 años, muchísimas reuniones hablando de estos temas. ¿Hemos llegado a alguna conclusión? Pocas, la verdad. Lo que sí sé es que yo creo que cada player o cada uno de nosotros estamos trabajando de forma diferente. Supongo que algunos han evolucionado más, otros han evolucionado menos. Lo que sí sé es que los consumidores, los usuarios, cada vez nos demandan más y tienen más conocimiento de su información y de la privacidad de su información. Y que por lo tanto las marcas lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ello. Yo creo que nos están exigiendo mucha más personalización, nos están exigiendo ser más transparentes, ser más claros y nos tenemos que adaptar. Hemos estado probando y, como decía Nuria, llevamos 1 año con nuevas soluciones. Nosotros, a través de nuestra agencia de Dentsu, con Oguri también estamos testando. Ahora, ¿es el momento de escalar? Para mí es un pequeño drama todavía. Creo que nos falta un poquito. ¿Y dónde nos tenemos que poner esta red? En las plataformas que realmente y en los soportes que realmente lo controlan. Necesitamos toda esta parte técnica que nos ayude a cambiar estas estrategias más de marketing, que al final es lo que luego yo en el día a día tengo que hacer. ¿Cómo llego a Pepito que quiere comprarse un patinete? Pues eso es lo que yo necesito al fin y al cabo. Muy bien, muy bien. Joshua. Bueno, lo primero, daros las gracias por la invitación y por el nivelazo de ponentes que hay aquí. La verdad que impresiona un poco, pero bueno, sobre cómo lo vemos de Pernod-Ricard, pues al final creemos que al final el mercado español se enfrenta a un desafío significativo en cuanto a la transición de ese entorno cookieless. O sea, comentaban mis compañeros también y estamos viendo cómo ese incremento en la concienciación de la recopilación, pues bueno, de la privacidad y de la protección de los datos implica que haya diferentes estrategias, ¿no? O sea, al final comentábamos que hay empresas que se están decantando por ese first party data, estrategias súper potentes, otras están utilizando herramientas como los CDPs, al final donde integran esos datos de canales propios y canales de pago, y luego al final lo que sí que creo es que estamos en un entorno en el que hay una falta de estandarización, digamos, de una metodología de implementación de esa data y un poco en qué se va a traducir en el futuro, ¿no? O sea, sí que es cierto que creo que el mercado español tiene potencial, pero que a día de hoy faltan un poco tiempo y sobre todo herramientas o recursos para adaptarnos completamente. Muy bien, muchas gracias. Rafa. Bueno, yo creo que la primera pregunta, la primera inquietud que hay que tener es entender que el nuevo modelo no va a ser igual que el que teníamos antes, ¿no? O sea, en términos de medición, en términos de segmentación. Entonces, una vez dicho esto, yo creo que el mercado, dado todas las idas y venidas que ha habido durante todos estos años, sí que se ha ido preparando, ¿no? Y sí que ha ido testando, como ha dicho bien Nuria, soluciones que permitan pues, afrontar el reto de un mundo sin cookies, ¿no? Y lo has comentado tú, Dani, al final estáis lanzando soluciones basadas en un dato que el usuario te está dando de forma proactiva. El otro punto que ha salido y es importante es la escalabilidad. Me remito a la primera pregunta. No puedes pensar que cuando tienes 1.000 millones de cookies, porque cada uno podemos ser X cookies en una misma, eso lo vamos a replicar en un modelo basado en third party data a día de hoy, ¿no? Lo que hay que ir es dando primeros pasos y poner en relevancia esos datos. Esos datos no solo desde un partner como puede ser Oguri, sino desde la propia marca en sí misma, ¿no? Porque al final tenemos marcas aquí que son súper potentes, que tienen
un amplio engagement con el usuario y que pueden utilizar recursos para empezar a recopilar ese zero party data. Y bueno, pues la respuesta la ha dado Nuria. Sí, pues yo creo que el mercado español sí que se ha preparado. Bien. Miguel Ángel, vamos a cerrar esta pregunta contigo. Y no sé si te han dejado algo hueco para... Pero sí, seguro. Yo creo que sí, yo me voy a salir un poco de... O sea, estoy de acuerdo con todos mis compañeros, Sí, obviamente. porque esto, como estemos todos de acuerdo, pero... va a acabar muy rápido, ¿eh? A ver, esto es España. Somos de estudiar el último día del examen. Sí. Y es cierto que Google nos ha llevado un poco a, oye, voy a quitar las cookies, y es cierto que esto fue en el COVID, empezaron a salir un montón de soluciones que muchas de ellas ya existían, pero que se han dejado un poco como obsoletas, que no estaban de moda, y de repente es, oye, estas soluciones que no usábamos, de repente vuelven a ser útiles porque, por ejemplo, la segmentación contextual ha estado toda la vida, es cierto que ahora la tecnología nos permite ser más eficaces, pero vuelven ese tipo de soluciones a estar en valor. De repente se retrasa la desaparición de ese party cookie. ¿Y entonces qué hacemos todos? Nos relajamos. Y dicen, bueno, pues si se retrasa, ¿para qué voy a correr? ¿Para qué voy a invertir en tecnología que no sé si va a permanezcer, no sé si va a ser escalable, con unos costes de tecnología que suponen? Entonces me relajo. De repente, cuando llega otra vez la fecha de que parece que se va a desaparecer, volvemos a correr todos y salen soluciones de medición, de optimización alternativas. Y yo sí que veo que desde julio, que cuando ha sido Google que ha dicho, oye, que no lo voy a quitar, pero que todos los indicadores nos dicen que aunque tú no las quites, el consumidor va a dejar de querer seguir rastreado por la manera del navegador de Chrome, sí que nos hace pensar que, o lo que vemos es que se ha vuelto a relajar un poco el sector español. Que han dicho, bueno, pues yo espero y a ver si en el que viene pues alguien me da una solución. Sí, porque es verdad que el título era Google Chrome no elimina las cookies. Pero, jolín, hay que leerse el artículo. Hay que leérselo, porque hay una segunda derivada que sí, ellos no le eliminan, pero le da la opción al usuario de eliminarlas, no de eliminarlas, sino de que no sean rastreados, ¿no? Entonces, ellos no, pero se acabarán sin estar. Totalmente. O eso es lo que nos indican los comportamientos que ha habido con otros players que han tenido esta misma solución. Bueno, hay estudios de consultoras que ya vaticinan un 88% de pérdida de inventario. Sí, sí, sí. O sea que Ujú. no solamente es el Ahí está. título, sino la letra pequeña. Un 88% pérdida de capacidad de impacto se traduce directamente a vamos a subir los precios. Ujú, ujú. Aún así, sí que nosotros vemos que depende mucho del anunciante que tenemos en la casa. Es decir, hay anunciantes que les puede penalizar mucho más esta pérdida o dependencia del third party cookie, y hay otros anunciantes que han sabido adaptarse a este tipo de soluciones. Porque, por ejemplo, llevamos más de 2 años y medio trabajando en la casa con otro Test and Learn que tenemos hoy en la casa para probar con todos los clientes, y algunos anunciantes han dicho, oye, ¿yo puedo seguir segmentando con soluciones alternativas como Ugri, como Uti, como un montón de soluciones? Sí. Vale, ¿dónde está mi reto? ¿En la optimización o en la medición? Ahí están esas palancas. Claro, a día de hoy estoy midiendo con un modelo de atribución basado en third party cookie. Pero ¿cuál es realmente mi reto como marca? ¿Vender más Coca-Colas? Pues entonces, ¿por qué no empiezo a poner el foco en dónde tengo que medir y cómo puedo optimizar mis campañas para ver si tengo un efecto en el dato que realmente luego te van a medir a ti internamente? De, oye, si esa inversión que he hecho publicitaria en términos económicos tiene un ROI, tiene luego un impacto en ventas, en consideración, en marca, es decir, en otra serie de variables que pueden ser medidas precisamente por encuestas o por directamente el dato de negocio del anunciante. Me voy a quedar con el tema de medición porque lo vamos a ver luego, que es algo también bastante candente y muy de tendencia, pero me lo guardo para dentro de 2 preguntas. Voy a la siguiente. Hemos hablado un poco de vuestra perspectiva del mercado a nivel general. Vamos a rascar un poquito más y qué hacéis cada uno en vuestras casas, tanto como anunciante como agencia, para estar preparados para esta nueva era, ¿no? Entonces, os pregunto, desde el lado de las marcas y las agencias, ¿cómo os estáis preparando para la transición de la publicidad sin cookies de terceros? Magalí. Vale. Yo creo que hay 2 puntos clave que tenemos que atajar y poner foco. Uno es la personalización y otro es el poner el usuario en el centro, ¿no? El user-centric. Necesitamos utilizar modelos o estrategias que nos hagan entender mejor a los usuarios y, por lo tanto, no depender de estas cookies de tercero. De hecho, a nivel personalización, que llevamos años escuchando acerca de la personalización, estamos mal. O sea, estamos mal. Yo esta mañana mismo pensaba, hubiera sido la leche que al llegar aquí, o por la mañana cuando me levanto y miro el móvil, alguien me hubiera dicho,
Magalí, hoy llueve, no te pongas pantalones que te arrastran, porque tienes 20 minutos entre la salida de la boca del tren y Bellas Artes. Vas a llegar con los pies calados. Está en modo balsa, ¿no? O Magalí, en 3 días es el cumple de tu hija. Has visto muchos patinetes, pero todavía no lo has comprado. Todavía tienes opciones aquí. Es decir, a esto no hemos llegado y yo sería infinitamente más feliz si llegáramos a este punto de personalización, ¿no? Sin embargo, tengo en mi móvil desde hace 2 meses que mi sobrino miró a Pikachu en un vídeo, publicidad acerca de Pikachu, que es que no sé ni quién es. Entonces, nos falta mucho por llegar y yo creo que tenemos que poner el foco ahí. Necesitamos esta capacidad y necesitamos a los partners correctos y a la tecnología que nos ayude a encontrar esta forma de personalizar a nuestros usuarios y de darles realmente lo que nos están pidiendo. Porque además, de hecho, la semana pasada salió un estudio en el que decía que el 83% de los usuarios están dispuestos a ceder su información si nosotros a cambio les damos una experiencia personalizada, transparente y clara. Y no lo estamos haciendo, o por lo menos yo, Magalí, no lo he sentido esta mañana, ¿vale? Entonces, creo que este es el camino, creo que tenemos que apoyarnos en los partners correctos, y no solo es un tema de tecnología, no quiero echar aquí balones fuera, ¿no? Los soportes, la tecnología, no. Es un punto súper importante, pero luego como marcas, nosotros en nuestro caso, Adevinta y Mil Anuncios, tenemos que cambiar nuestra estrategia y tenemos que decir, oye, con esta tecnología, ¿cómo hacemos para llegar a esta gente de una forma en la que le enseñemos información de valor? Esto es lo que el usuario quiere ver. El resto, al usuario la tecnología le da igual. Joshua, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que tanto marcas como agencias estamos empezando a diversificar un poco nuestras estrategias. O sea, desde el punto de vista de Pernod Ricard, hablando por nosotros, lo que estamos haciendo es desde hace bastante años poner el foco en, sobre todo, el First Party Data, ¿vale? Ese First Party Data, al final tenemos un plan súper potente de 3 años atrás de captura de datos, que lo que buscamos un poco es cómo podemos, a lo largo de todas las palancas que tenemos dentro de la casa, buscar esas interacciones reales con el usuario. Esto se traduce tanto en campañas de marketing, en nuestro site, en nuestras redes sociales, con toda la parte comercial, con las fiestas de rotación que tenemos al final, ser un spirit, festivales, incluso promociones en punto de venta, ¿no? Esto también lo que nos ayuda es un poco a entender a esa audiencia, ¿vale? Para poder después intentar atacarle, como comentaba Magali, de una forma mucho más personalizada y al final intentar que sean esos mensajes pues, más enfocados a nivel creativo y relevantes para la audiencia. Por otro lado, lo que estamos haciendo también con players como por ejemplo puede ser Oguri, es trabajar la segmentación contextual. Es decir, esa segmentación contextual que nos aporta al final estar en territorios relevantes donde a priori está o nuestra audiencia o donde nosotros tenemos cierta legitimidad para poder estar ahí, ¿no? Entonces, creemos que un poco este binomio entre First Party Data y contextual nos puede ayudar a trabajar esas eficiencias en las campañas, pero sin perder de vista la privacidad del usuario. Muy bien. Rafa, desde agencia, desde Iki. Bueno, la verdad es que es mucho research para entender qué soluciones y cómo evoluciona el mercado, por supuesto, y test and learn, ¿no? Pero por encima de eso es entender la realidad de cada cliente, ¿no? Porque hay muchos clientes donde la segmentación y el first o zero party data es muy importante, pero aquellos clientes en los que su negocio está basado en la captación de nuevos clientes, pues vuelves a modelos basados en argumentos probabilísticos en lo que ya conoces dentro de la casa, ¿no? Con lo cual, esos modelos basados en first o cero no es tan valioso. Sí, o sea, tiene su validez porque puedes excluir a los que ya son clientes, que todos hemos vivido experiencias no solo con Pikachu, sino que después de comprar algo te siguen impactando indiscriminadamente. Pero sobre todo es eso, es importante entender la realidad de cada cliente en todos los sentidos, ¿no? En su modelo de negocio, en cuáles son sus propósitos de comunicación, cuál es su stack tecnológico y en base a todo ello tratar de brindarles las mejores soluciones para que de momento prueben. Es que todavía lo que creo es que no hay una solución universal como la que veníamos trabajando desde que empezó el primer banner prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un recorrido que hay que hacer juntos y cuanto más cerca estés y más conocimiento tengas y tanto de lo que pasa en la industria como del negocio del cliente,
pues yo creo que los caminos irán mucho más juntos y con más posibilidades de éxito. Estupendo. Miguel Ángel, desde Grupem. Es cierto que nosotros como agencias tenemos la presión y el reto por parte de los anunciantes en estar al día, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos delegan ese tipo de conocimiento y asesoramiento en nosotros. Entonces es cierto que, como decía Rafael, lo primero que tenemos que hacer y que hacemos es, oye, mapear qué soluciones hay en el mercado, tanto a nivel local como a nivel global, porque muchas veces a lo mejor son soluciones que pueden llegar si funcionan en otros países. Testarlas siempre, entonces animamos muchas veces a los anunciantes a hacer pequeñas pruebas, aunque sean sin escala, pero para entender la tecnología, qué suponen costes, qué suponen rendimiento de campañas, para coger learning que puedan servir para luego escalarlo en campañas más grandes o incorporarlas en Always On. Y sobre todo lo que vemos con los anunciantes es que cada vez más cobra mucho más peso, como decía Joshua, el generar comunidades o recoger información de ese journey de usuario cuando interactúa con mi marca, ya sea en el proceso de compra de mi producto o en el proceso de disfrute o incluso en territorios afines a mi marca, por ejemplo, en el territorio de música, por ejemplo, pero cada vez cobra más relevancia soluciones de cómo activo triggers o cómo conozco más al consumidor de cosas que no están relacionadas con mi mundo, que eso es donde les cuesta más a los anunciantes, ¿no? Que se abran y me cuenten cómo son o que les interesan además de mi marca. Y es cierto que ese tipo de, llamémoslo, encuestas o cero partida data que se puede incluso incorporar a ese perfil de los usuarios o la comunidad de los anunciantes es relevante porque a lo mejor descubrimos cosas que en la propia navegación digital nunca descubriríamos. Y es, por ejemplo, si un usuario valora más el servicio, la calidad o el precio, por ejemplo. Si un usuario está buscando una pala de pádel, pero no es para él, es para regalar a su hermano. Y para evitar que precisamente luego le machaquen con palas de pádel o con Pikachu o con otros bichos. Pero es cierto que sí que vemos que además hay estas soluciones que nos están permitiendo conocer a los usuarios de manera actualmente siempre privacy first. Es decir, que el usuario es consciente de que está dando ese dato, a quién se lo está dando y que en todo momento puede retirar o dar ese consentimiento para que pueda. Porque si no tenemos el consentimiento del usuario, obviamente, no vamos a seguir disparando cañonazos al aire. Totalmente de acuerdo. Y me gusta mucho el concepto de conocer en profundidad al usuario y qué otros territorios o qué otros intereses tienen en paralelo al que puede ser nuestro core para activar esa campaña, ¿no? Ahí nosotros hacemos mucho hincapié en eso en nuestras presentaciones de tener una visión holística, aunque vamos a un foco concreto de un interés, pero te decimos, oye, que este usuario que tiene este interés también comparte estos otros intereses para explorar esos territorios e ir por ahí, ¿no? Para cerrar esta pregunta, Nuria, ¿qué nos cuentas? Nosotros lo primero que hicimos es transformarnos como compañía. Hace 5 años hicimos un proceso, Emerge Stronger. Sonrío a mis compis que están por aquí porque saben lo que eso significó y es una parada y un cambio de paso. Habíamos intentado durante mucho tiempo digitalizar la compañía y no aprendimos que no iba de esto. Había que cambiar de arriba abajo. O sea, vamos a darle un buen cambio. Y eso fue literalmente lo primero. Lo segundo es volver a retomar cuál es el propósito de todas y cada una de nuestras marcas y qué valor añadido le vamos a poder dar al consumidor en este entorno digital, más allá de los beneficios que nuestros productos puedan tener en el punto de venta. Y en función justamente de ese valor, lo que hicimos es mapear cómo vamos a llegar allí, qué capacidades necesitamos, quiénes son los partners del viaje, desde agencias, en este caso nosotros estamos con WPP a nivel mundial, y el papel de todos y cada uno de los stakeholders que tenemos, desde un punto de vista tecnológico, GBP Partners con los que vamos a estar y ponerles a todos a trabajar en la única dirección que Coca-Cola quiere, que es poner al consumidor en el centro, tener esa capacidad de alcance y qué le queremos proponer en digital y remar hacia allí, que no es nada sencillo. No se trata de decir, hoy me apetece tener un CDP. Mira tú, qué mono, vamos. No, yo quiero llegar allí, quiero llegar en 5 años, estos son los pasos que tengo que llegar, estos son los volúmenes que tengo que tener, esta es la inversión que voy a tener que reservar y esta es la deseada o el deseado retorno de la inversión que vamos a tener a corto, largo y medio plazo. En estos 5 años lo que hemos hecho es justamente poner caritas y nombres a todos y cada uno de los partners con los que estamos haciendo eso, trabajar en algo que en la compañía llamamos use case. Un use case tiene un inicio, tiene un fin, y si el fin es
sexy suficiente se queda y se escala, y si no, aprendemos, porque ya sabéis que los fracasos son aprendizajes. Me encanta. A ver si algún día hacemos una de fracasos aquí, para que todos aprendamos. Te tomo la palabra. La primera yo tengo muchos aprendizajes que compartir, y nosotros lo que hicimos es crear una estrategia específica del concepto consumidor en data. Creamos unidades de audience planning que solamente piensan en qué data me permite definir y alcanzar al consumidor, o sea, addressable data, más allá del research y de la búsqueda y cómo entender al consumidor, eso está, pero cómo eso me lo llevo a algo que sea addressable. Y luego, cómo first, second, third party data nos puede ayudar en esto. En mi casa, al cero se le llama first party data porque no pertenece a un walled garden, pertenece a mi jardín rojo, como digo yo, y en este caso es first y cero en una conjunción. Y lo que tengo ahora es un super equipo que es toda la compañía con un solo mindset, ¿no? Me ven, corren y me dicen, luego te doy tu data, y salen corriendo, ¿no? Entonces todos tienen muy interiorizado el tema del data en cualquiera de las formas. No quiere decir ni que estemos en el punto que deberíamos, pero desde luego lo que sí que tenemos muy claro es cómo vamos a llegar a él. Ahora pues es una lucha del día a día con los Google de turno, con los desafíos legales que se vienen, DSAs que entran en febrero, que son las nuevas legislaciones que nos van a hacer pues que tengamos que volver a ajustar qué se puede, qué no se puede, y quiénes son nuestros partners tecnológicos y qué damos de transparencia y claridad al consumidor para poder llegar ahí. Estoy un poco a la expectativa de cómo nuestros legales reaccionan a las nuevas legislaciones. No, totalmente. Muy Tiene flexible, ya verás. Totalmente. No me cabe la menor duda. Una labor fundamental ahora mismo. Me ha impactado mucho esa imagen que nos has proyectado de, oye, hemos parado. Claro, antes Charles de Dyson. No hemos parado, ¿eh? Esto lo hemos hecho No. a la vez, tú sabes, esto No, te quedas un poco sí, más. pero la imagen de parar a pensar y, joder, no estamos hablando de una startup, estamos hablando de una empresa con un volumen como es Coca-Cola, que es un gigante, hacer parar esa locomotora, entendiendo a replantear, a fijar objetivos y tal. Hubiese pagado por ver todo ese proceso porque hay mucha gente que lo intenta y es muy, muy difícil. Ha sido todo un desafío. Te puedo decir que a nivel global ha sido probablemente de los proyectos más challenge que hemos tenido, porque ha supuesto mucho, no solamente en data. Entonces, desde cómo estamos organizados No, claro, la data es una parte... a cómo trabajamos. Los ways of working son probablemente de las cosas que mayor cambios han supuesto. Muy bien, pues cerramos esta pregunta y voy a aprovechar que os tengo a todos aquí para, como os he dicho antes, sacar todo el jugo y todo el conocimiento posible y sobre todo compartir con toda la audiencia que joder, cada vez va entrando más gente. Y vamos a seguir hablando de tendencias, porque está todo este tema de la privacidad, del tema de cookies, pero hay más tendencias que nos están impactando y antes habéis hablado de medición. ¿Qué opináis de las nuevas métricas que están surgiendo, por ejemplo, como la de atención, que ha tenido un boom muy fuerte el año pasado, incluso rebufo este año? ¿Creéis que son útiles para optimizar vuestras estrategias de marketing y mejorar los resultados de las campañas? ¿O qué opináis? Joshua, vamos contigo. Para nosotros la atención, o sea, tengamos en cuenta, partamos de la base, que Pernod Ricard trabajamos mucho el equity de la marca y el brand love. Entonces, al final la atención para nosotros sí que es cierto que supone como un avance significativo en cómo vamos a medir un poco la eficiencia de las campañas, ¿no? Ya no pasamos simplemente del reach, de la viewability, etcétera, sino que vamos un pasito más allá porque creemos que esto es importante. Sí que es cierto que al final la atención, pues a día de hoy, es un concepto muy amplio. De hecho, incluso desde la casa tampoco lo tenemos tan claro. Estamos trabajando junto a nuestro partner Dentsu en ese scoring de atención particular para nosotros y en mucho test and learn, como comentaban mis compañeros antes, ¿no? Pero sí que creemos que al final la atención, quizás no ahora, pero a corto plazo, va a tener un impacto muy significativo en la eficiencia de nuestras campañas y sobre todo en un retorno de la inversión, porque al final todo se traduce en hacer media, en este caso, para vender más, ¿no? Y también al punto de lo que comentaban antes también los compañeros, nosotros trabajamos muy de la mano creatividad con media y esto también nos puede dar como ciertas pistas, ¿no? En nuestro caso decir, oye, pues
quizás tenemos que adaptar la duración de los anuncios, tenemos que adaptar el mensaje o incluso tenemos que adaptar la narrativa en función del tiempo de atención promedio del usuario o los puntos que tiene de abandono para poder, lo que comentaba antes, ¿no? Eficientar más las campañas. Sí, yo, retomo un poco lo que decía antes Magalí, que hay que tener muy finos los ingredientes, ¿no?, para captar la atención. Al final ya no solo se trata de exponer una creatividad, sino que con todo el ruido que tenemos navegando, que esa creatividad te llame la atención, le prestes atención y te enganche en el mensaje y el contenido, ¿no? Por eso yo creo que es una muy buena definición de a quién te vas a dirigir, qué mensaje vas a mandar con una buena creatividad y luego una buena exposición, ¿no? Y el contexto, Dani, el contexto, importante. sí, por supuesto. Incluso el momento. Pues te doy la palabra, Rafa. ¿Qué opinas de No, a ver, captar la atención es el primer paso antes de cualquier otra acción que podamos pedirle al usuario, ¿no? Y todos esos ingredientes son absolutamente fundamentales. El reto está aquí en cómo medimos la atención, ¿no? ¿Qué métricas utilizamos? Han surgido herramientas que nos permiten tener una idea de cuál es la atención del usuario, pero me parece que todavía no son tan mainstream. Por eso decía el hacerse la pregunta de qué realidad he tenido hasta ahora y qué realidad voy a tener a partir de aquí, y sobre todo quedarse con conclusiones que vayan que sirvan, aunque no tenga una muestra infinita o casi infinita o de total campaña como la que tengo en otras métricas, o ver un conjunto de métricas que me ayuden a entender que realmente el nivel de atención ha sido alto por parte del usuario. Es lo que comentáis, eso se viene hablando desde hace mucho tiempo de la cantidad de impactos que recibimos, ¿no? Y no solo impactos, sino a la velocidad a la que los recibimos, con lo cual el salirse de ese mare magnum y ser capaces de llamar la atención del usuario es absolutamente vital. Y ahí influyen pues los pilares que comentábamos antes: el usuario, el mensaje, el contexto e incluso el momento, ¿no? No es lo mismo a Magali si le hubiera impactado por la mañana con botas de agua o algo así, que luego cuando llegue a casa, que a lo mejor nos acostamos con un sol, nos volvemos a casa con un sol espléndido y dices, pues el momento es diferente, ¿no? Así que pues yo creo que todos esos ingredientes hay que ponerlos encima, dentro de la ecuación y tratar de extraer insights que nos permitan poder aplicarlos, que eso es absolutamente fundamental. Miguel Ángel. Es cierto que la atención el medir atención es una cosa que ya hacíamos de otra manera, pero los famosos pretest buscaban un poco esto. Cuando yo hago una pieza creativa, antes de lanzarla la testo para ver si el mensaje que estoy lanzando es adecuado, si tengo que cambiar el tono, incluso oye, el color del botón del CTA. Y sí que obviamente gracias a la tecnología van saliendo nuevas soluciones y también, a ver, somos publicidad, nos gusta inventarnos todos los años nombrecitos para seguir justificando que evolucionamos como industria, y hemos pasado de un viability de que se muestra un anuncio en pantalla durante X tiempo y por lo tanto ese anuncio ha tenido la posibilidad de ser visto, a una métrica de atención. Y aquí, yo para mí, lo que veo muy claramente en la casa es que hay dos tipos de anunciantes, o mejor dos tipos diferentes de campañas. Hay campañas, como antes decía Rafa, que lo que buscan es, oye, yo quiero vender préstamos. Entonces, a mí, sinceramente, que tenga atención o no una campaña, me da igual, porque si tiene atención, es decir, si está más tiempo viendo el anuncio, e incluso si pasa el ratón por encima del anuncio, pero luego no clica y no me hace un lead, me pide préstamo, pues no me aporta en esa campaña concreta. A lo mejor me va a aportar en campañas de upper funnel, como decía Joshua, cuando se trabaja en consideración de marca, en recuerdo publicitario, en ese tipo de métricas. Entonces, sí que es cierto que cuando se pone en moda la métrica de atención, todos los anunciantes dicen, ¡ay, quiero medir! Y hay que decir, bueno, a ver, es que a lo mejor en esta campaña no tiene tanto sentido medir la atención, o mejor dicho, optimizar hacia la atención. Sino que, oye, cuando hacemos métricas de campañas de marca, sí que a lo mejor ahí es muy relevante tener la capacidad de no solo hacer un pretest, sino medir durante la campaña, para, como decía Rafa, saber cuál es el contexto, el momento del día, el dispositivo, donde es más adecuado captar esa atención de los usuarios y de esa manera intentar optimizar. Para ello es cierto que hay dos metodologías que todavía no están consensuadas, que una va por un lado y otra por otro, y es cierto que nosotros lo que hemos intentado desde la agencia es, oye, vamos a intentar ser agnósticos. Hemos probado las 4 tecnologías, cada una tiene su cosa buena y sus cosas malas, obviamente, y lo que hemos hecho ha sido desarrollar una tecnología, un algoritmo de optimización basado en inteligencia artificial que es capaz de aprender de las 4 tecnologías y optimizar la campaña
para que, según se va midiendo día a día con esos proveedores, podamos optimizar nuestra campaña y mejorar esas métricas, para que el anunciante se sienta libre de decir, oye, confío o me siento más cómodo con este proveedor o con este proveedor de medición de atención. Nosotros también hemos probado a todos y nos hemos integrado con todos, precisamente para adaptarnos a las necesidades de cada uno de los anunciantes o a dónde prefieren ellos integrarse. Pero yo creo que es clave. Nuria, ¿qué nos cuentas de la atención? Poco. Poco. La atención, como bien decías tú, es un concepto que está muy bien definido en la Real Academia, en digital no. La industria todavía no se ha puesto de acuerdo en qué es, cómo se mide y un estándar. Y yo creo que en medición la estandarización siempre es buena. Luego te lo llevas a tu casa y haces con ello lo que necesites. Y evidentemente, al final del día, pues los pagadores de las fiestas, aquí estos señores y yo, probamos, jugamos, hacemos que todos aprendan, que la industria aprenda, que los partners aprendan de cómo es esto. Y nos tenemos que preguntar, ¿para qué? ¿Para qué otra métrica? ¿Cómo voy a usarla y de qué manera? ¿Es para generar un mayor awareness? ¿Es porque realmente me está validando? ¿Es porque voy a optimizar a ella? Ayer, sin ir más lejos, os prometo que yo, en una campaña muy concreta, me prometí a mí misma, y he perdido una super cena, en el que decía, os prometo que en este briefing solo vamos a medir el clic. Os lo prometo. No vais a oír de mí nada más que cómo está este, porque este es el objetivo. Yo ayer pregunté, ¿por qué está baja la viability? O sea, ¿lo puedes no, que no te voy a pedir nada, pero ¿me lo puedes contar? Entonces, es muy importante que con todos los KPIs, con todas las variables de medición, sepamos para qué. Porque somos un poco dicotómicos y entonces nos encanta jugar arriba y abajo. Entonces yo lo que me llevaría a mi casa siempre es tener muy claro qué voy a medir, para qué lo voy a medir, qué me aporta, si me aporta, en qué momento. Y luego ponerlo en su justa medida. Yo soy más partidaria de medir cuál es el engagement que tiene un consumidor una vez que le he llevado a mi casa o al terreno donde yo quiero, que en este momento de atención. Porque cualquier anunciante da por seguro que estoy pagando por una oportunidad de ser visto, si no, no pagaría, ¿no? Y segundo, es un tema de cuál es el valor añadido que le pueda añadir a ese consumidor, que no siempre le puedes pedir al soporte, no siempre le puedes pedir a la agencia, porque si no tienes un valor añadido, muy seguramente el consumidor no interactúe contigo, por mucho que le presiones o le digas, ¿no? Entonces, es lo poco que te puedo decir. Atribución es más relevante para mí como novedad, por todos los cambios que en las herramientas de métricas, de herramientas de medición, y sin irnos más lejos las de Google. Ahora mismo se hace muy complicado a todos los que estamos en esta sala, si tienes un partner de afiliación, el poder adjudicarle, ¿no? Simplemente con eso ya no me complicaría la vida con nuevas métricas, por ejemplo, antes de solucionar las básicas. Muy bien. Magali. Para mí, voy rápido. Para mí las métricas de atención, la verdad es que son bastante relevantes. Es verdad que seguramente si preguntamos a todos aquí tengamos en la cabeza diferentes métricas de atención porque no están bien definidas, porque todavía no sabemos cómo medirlas. Pero para mí sí que son relevantes en el sentido de que nosotros ya en 1000 anuncios hacemos estudios de neuromarketing para sacar anuncios y vemos a ver dónde se fija el usuario, qué es lo que le llama la atención, qué es lo que le va a hacer convertir. No me interesa traer 3 millones de visitas al día a 1000 anuncios si luego no van a comprar o vender algo. Por lo tanto, sí, a mí me sirve principalmente para hacer este tipo de estudios, ver en un spot, si por ejemplo hay mucha gente enfocada en el perrito que sale por detrás o la app con ¿puedo vender aquí mi patinete? Para luego yo hacer mucho más eficiente el dinero que invertimos en marketing y realmente traer a la gente que queremos. Por lo tanto, para mí, en el punto en el que estamos, las métricas de atención, bien cerquita y preguntando constantemente a la agencia que cómo van. Así que. Muy bien, muy bien. Pues, ¿cómo estamos de tiempo? Entonces, ¿me da tiempo una más o no? Pues nos quedan 2 minutitos. ¿Nos regaláis 2? ¿Nos regaláis? Estamos de oferta. Vamos a acabar con la pregunta que decías tú y si en el público hay alguna pregunta que nos quieran trasladar, que la piensen rápido para que la traslademos también con esa rapidez. ¿Te parece? Pues lo hacemos rápido porque yo creo que esta no quería dejar de hacerla y es, bueno,
¿Qué tendencia, qué otras tendencias creéis que se afianzarán en el sector próximamente? Vámonos con Rafa, empezamos contigo. A ver, yo creo que bueno, la televisión conectada yo creo que ya es una realidad y que va a cambiar perdón, realmente el espacio audiovisual, sin menospreciar al audio, que también ocupa gran parte de nuestro día a día, cuando corres, cuando vas en el tren, cuando vas, o sea, y cuando te vas a dormir, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues yo creo que son dos espacios que van a ocupar gran parte de la atención, volviendo de los usuarios en los próximos años, y para mí el reto de la medición que es absolutamente fundamental en este nuevo contexto. Miguel Ángel. Yo para mí diría, sobre todo el año que viene, identidad, porque yo estoy contigo en que todo lo que es identificación de usuarios para tanto segmentación, optimización y medición es clave, y creo que la industria se va a poner mucho las pilas en esa parte. Y lo segundo te diría es toda la parte de inteligencia artificial, que es cierto que está muy manido, pero que todo el mundo ahora sabe de inteligencia artificial. Pero es cierto que están saliendo un montón de novedades que desde las agencias nos ayudan muchísimo. En cosas a lo mejor que no son tan visibles, o sea, no estamos hablando de IA generativa, de DCOs, de avatares, no ese nivel, que también los hay, sino de cómo, por ejemplo, cuando damos un reporting a un anunciante o un seguimiento de campaña, o incluso modelos econométricos que son más complejos incluso explicar, como un chatbot generado para que pueda explicar por nosotros ese tipo de información, incluso que el anunciante pueda interactuar con esa fuente de información directamente, en vez de llamarte a las 8 de la mañana porque tiene una reunión urgente, ¿no?, o algo parecido, sí que nos facilita mucho el que la información sea mucho más accesible para los anunciantes y más democrático al fin y al cabo. Nuria. Omnicanalidad, basado en la identidad. Yo creo que eso es lo que va a cambiar realmente el paradigma el año que viene, dejar de pensar en multichannel y que seamos capaces de dirigir campañas omnicanal. Y modelos de atribución. O sea, modelos de atribución para digital. Estaría Muy bien. maravilloso. Magali. Yo, quizás parece muy obvio, pero creatividad. O sea, creo que la creatividad es lo que nos va a diferenciar de la competencia. Creo que es lo que, o sea, si tuviera que apostar un número, estamos a un 2% de la creatividad que podemos generar en el mundo. Hace falta más creatividad y yo creo que la creatividad que va al poder, o sea, falta mucho por hacer ahí y espero ver mucho más allí. Muy bien. ¿Y Joshua? Pues yo, al hilo de lo que comentan mis compañeros, que suscribo todo lo que han dicho, y un poco uniendo lo que han dicho Miguel y Magali, sobre todo diría la IA generativa en base a la creatividad también, para buscar esa personalización y esa escalabilidad de la que hablábamos previamente, ¿no? Es decir, cómo podemos llegar en tiempo real con mensajes, formatos, duraciones, etcétera. Y me voy a tirar a la piscina con la última, porque diría live shopping. Recientemente IKEA lleva 2 años trabajando en live shopping, pero Zara recientemente se ha lanzado con esta tendencia, que como sabéis en Asia ya es muy potente, en Europa no tanto, que al final un poco lo que facilita es esa oportunidad que tenemos nuevas de compras directas, optimización, digamos, del journey del usuario, y en última instancia también esa conexión en diferentes puntos de contacto de esta parte de la marca. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos que cerrar aquí, que se nos come el tiempo, así que tanto a Daniel como para darle las gracias por moderar esta sesión, a Joshua, a Magali, a Miguel Ángel, a Nuria y a Rafael por compartir todos sus conocimientos del marketing. Yo he ido tomando apuntes de lo que decíais y creo que, bueno, decíais, ¿estamos preparados para la nueva era de la publicidad? Bueno, que falta tiempo y herramientas, es alguna de las conclusiones que decíais. ¿Que vamos hacia el mundo sin cookies? Sí, pero que hay que seguir trabajando, como decía Miguel Ángel, en el día a día y no a última hora. Muy interesante lo que decía Magali también de anticiparnos, que sería interesante que antes de que llegue el cumpleaños de la persona que tengamos cercana nos diga, oye, faltan 3 días, compra aquello. Creo que esa es una buena herramienta. Desde Coca-Cola nos ha llamado la atención ese parón que tuvieron que hacer y cambiar el paradigma de no vamos a digitalizarnos, vamos a cambiarlo todo de arriba abajo, y así es como vamos a poder avanzar. ¿Cómo medir la atención? Pues precisamente esto me sirve para hilar la siguiente sesión. Es muy importante el impacto y la atención, así que cerramos aquí porque en la siguiente vamos a seguir hablando de ello. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.